Muy buenos días para ustedes, para todo el equipo de trabajo y los docentes fundamentalmente. Juan, en realidad nos quedó pendiente ayer hablar sobre lo que pasó con Cristina Fernández, el pedido de condena del fiscal Luciani, el posterior alegato virtual, por llamarlo de alguna manera, de Cristina Fernández. ¿Qué conclusiones sacás de lo que está pasando en ese tema? Bueno, la conclusión que primero se puede sacar es una decadencia absoluta de un sector del Poder Judicial de la República Argentina que hace fundamental el buen ejercicio de este Poder Judicial al normal desarrollo de una república. La verdad que la serie de hechos que se vienen dando en el ámbito de Comodoro Pi de la Justicia Federal, creando teorías como la de Irursun en su momento, ahora creando esta teoría por lo cual uno es electo presidente de la nación y eso lo constituye en la posibilidad de quedar en cabeza de una asociación ilícita, a donde un juez hace, donde un fiscal hace un alegato que la verdad que más allá de los eslogan que utilizó, la forma en que lo hizo, estuvo leyendo, era evidente, no estaba, cada 2 por 3 miraba al costado de la pantalla de la computadora, no sé qué estará mirando. Usted sabe que los juicios orales tienen que ser orales, no es que se tiene que leer, sino para eso volvamos al sistema escrito, los sumarios escritos y demás. Es decir, este juicio está viciado de nulidad desde la primera foja hasta lo que vimos el otro día. Querer invertir un principio constitucional establecido en el año 1853 y que así se establece todo el marco jurídico, a donde pareciera que un imputado tiene que demostrar su inocencia y no que se tiene que probar su culpabilidad, es de una gravedad que creo que cualquier persona que haya pisado una facultad de Derecho sabe que esto es una causa que tiene una sola finalidad, que es una causa política, que tiene una sola finalidad, que es la de proscribir a la principal dirigente política de la República Argentina, independientemente, vuelvo a decirlo, independientemente que le pueda gustar uno más, le pueda gustar menos Cristina, puede apoyarla, puede detestarla, demás. No, lo que no se pueden son cambiar las reglas del Estado de Derecho para tratar de así coincidir con los deseos de algunos sectores, sí, que tampoco es algo nuevo en la Argentina. Ya a lo largo de la historia de la Argentina, desde sus principios, nuestro país ha tenido momentos de decadencia muy grave. No nos olvidemos que en el año 1930 la Corte Suprema de Justicia de la Nación justificó los golpes de Estado. Entonces me parece que ahora, Juan, en esa visión que vos tenés, y que yo creo que una parte muy importante del peronismo, o por no decir todo el peronismo, tiene, que es un intento de proscripción para la actual vicepresidenta. Disculpame que te interrumpa, y después retomamos la pregunta. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que no tendría que ser una parte del peronismo. Sí, no, yo creo que es casi en su totalidad, se lo vio bastante unificado el peronismo. Pero no es el peronismo, tendría que ser una parte importante de la sociedad argentina. No se puede creer que si no se considera un acto persecutorio que a una persona le hayan hecho una declaración, 8 declaraciones indagatorias en los mismos días. No existe, no existió y seguramente no va a existir ningún hecho igual. No puede ser que en un alegato de un fiscal se incorpore prueba de otro expediente. No es necesario. Entiendo que por ahí para el conjunto de la sociedad puede ser difícil entenderlo, pero hay normas procesales penales que se deben cumplir y se han violado sistemáticamente. El otro día estaba escuchando una de las frases que dijo el fiscal Luciani: ¿desde cuándo la prueba se pesa? Que hablan de 3 toneladas de prueba. ¿Desde cuándo se ve que un fiscal utiliza un eslogan político, como fue, por ejemplo, no fue magia, que lo dijo, o utilizar frases como esto es justicia o corrupción, demás, en un alegato judicial?
de la magnitud donde usted está sentado en un banquillo de los acusados, que no tendría que ni estarlo, una persona que fue 2 veces presidente de la Nación y actual vicepresidente de la Nación. La verdad que es un mamarracho, digamos, no hay otra explicación. Por eso digo, me preocupa que sea la totalidad o una parte importante del peronismo. Tendría que ser no solamente la mayoría de las fuerzas políticas, sino tendría que ser la mayoría de la sociedad, porque estamos hablando del servicio de justicia, que es tan importante, es quien determina sobre su libertad, sobre la vida, sobre sus bienes. Es muy importante tener un buen sistema judicial, que dista claramente de serlo. No puede ser que este proceso que muchos acusaban de que era una mentira, que era una forma de desviar, cuando nosotros hablábamos de lawfare, el lawfare es esto, y que el mejor ejemplo lo tenemos al lado, un vecino país como es la República Federativa de Brasil, a donde encarcelaron a una persona, la prohibieron que sea candidato a presidente para que ganara otro, y ahora se pudo presentar porque la propia justicia fue tan mamarracho el caso de Lula, que tuvo que declarar inocente. Ahora, Juan, eso te iba a preguntar hoy, cuando me pediste volver un poquito atrás. Perdona. Cristina va a poder ser, pongamos que hay una condena a fin de año, quedará esa condena en primera instancia, no quedará firme. La vicepresidenta va a poder ser sí o sí candidata. Obviamente tiene un impacto político, ¿no? Pero lo que se busca con esta no es buscar justicia o descubrir si hubo hecho de corrupción. Lo que se busca es lograr el buen nombre y honor de una persona. Una vez que usted durante muchísimo tiempo, grandes grupos concentrados de comunicación dice que usted robó, después al dirigente político, ¿cómo puede luego salir a la calle si no tiene el escarnio de un sector muy importante de la sociedad? Ese es un punto clave, Juan. Digamos, ¿vos crees en la honestidad de Cristina Fernández? Sí. O sea, en general, olvídate de esta causa. ¿Vos crees que es una persona honesta? Sí, sí. Ahora, ¿cómo, no solamente creo, estoy convencido de serlo, porque además he tenido la posibilidad de conocerla. Y como como alguien que la ha conocido, como un referente de la Cámara, yo sé que sos un hombre muy convencido de lo que defendés. ¿No te hace ruido un poco? Olvídate puntualmente de la causa vialidad o de las otras causas que puedan involucrar a la expresidenta, a la actual vicepresidenta. De hecho, fue la propia Cristina la que reconoció corrupción en su gobierno, fue ella la que apuntó contra José López en las últimas horas. Digo, José López fue funcionario durante mucho tiempo del gobierno. Durante los 12 años del gobierno de Néstor. ¿No te hace un poco de ruido eso? ¿O que Lázaro Báez haya sido un empleado de banco antes de que el kirchnerismo llegue al poder y después se convierta en una constructora en la más importante de Santa Cruz? Si hay algo de lo que no he dejado de ser ya hace durante mucho tiempo, es ser de manejar la inocencia propia de un niño, creer que en un Estado, ya sea un Estado nacional, a donde tiene alrededor de 16.000 funcionarios designados por decreto directo, que no haya hecho de corrupción, cuando la corrupción, estoy convencido que es uno de los males pandémicos y que más afecta al conjunto de la sociedad, no solamente a la política. Totalmente, porque vuelvo a decirlo muchas veces, y esto no es una justificación corporativa, esto lo quiero dejar bien aclarado, porque la verdad que lejos estoy de tener ningún tipo de acercamiento a esos sectores, pero acá hay, en todo aspecto, en cualquier estado, ya sea de los municipios más chicos hacia el Estado Nacional, pasando por las diferentes provincias, hay desfile de empresarios vendiendo sus servicios y ofreciendo el oro y el moro. Y acá nadie se tiene que hacer el tonto, como también hay corrupción en los estrados judiciales donde se venden o sentencias donde se venden cautelares. Digamos, me parece que la corrupción es un mal pandémico de la Argentina y que hay que combatirla. La forma de combatirla es confiar primeramente en un buen sistema judicial. Yo recuerdo postura que he tenido con respecto a cuando se vio el famoso caso de López, o sea que usted lo nombró, y que fue, a mí me dolió como militante político, primero, porque he sido uno de los miles y millones de militantes que hemos salido y que defendemos
un modelo de país y tener tipo de funcionarios como López, obviamente que duele. Ahora, el derecho penal es un derecho penal que es de autor, no es una cuestión de que por ser presidente de la nación uno se tiene que hacer responsable del secretario de Obras Públicas de la nación. Puede tener una responsabilidad política, claramente. Lo que el fiscal Juan, ayer lo dijo Cristina cuando habló, dijo que se sentía, perdón por la palabra, una boluda. Ahora, Juan, lo que el fiscal dice, después a vos te pueden parecer pocas pruebas, a mí me pueden parecer pocas pruebas o pruebas suficientes, a la oposición puede decir que es un alegato súper contundente y el oficialismo decir que es una payasada. Lo que el fiscal habla es de un vínculo entre Cristina Fernández y Lázaro Báez en compra de tierras en el sur. Evidentemente ¿En qué se basa? A ver, vuelvo a decirlo, la relación personal entre Néstor Kirchner y Lázaro Báez no necesitan probarla, tampoco es por ser una persona conocida, tiene que por sí solo ser culpable de cualquier otra cuestión. ¿En qué se basan muchas de las declaraciones, muchas de las denuncias que se hicieron por el enriquecimiento ilícito de Néstor Kirchner o de Cristina Fernández de Kirchner? Las declaraciones juradas. La verdad que serían los peores ladrones del mundo si uno declara lo que se robó, digamos. La verdad que, o basarse en un vínculo donde se justificaría hecho de cohecho en el Estado Nacional, eso el cohecho sería la corrupción, por escrituras y contratos firmados ante escribano público y a la luz del día. Sería muy tonto además pensar que con la cantidad de obra pública que tuvo en sus manos Lázaro Báez, el retorno o la coima, la verdad que es por un contrato de alquiler de hoteles de la familia Kirchner, con los montos que estamos hablando, la verdad que, vuelvo a decirlo, sería muy irrisorio, cuanto menos cuando los casos que hay de hechos que se han comprobado de corrupción y todo lo demás, estamos hablando de otros porcentajes que son totalmente distintos. Me parece que ahí, vuelvo a decirlo, tiene que ver con querer generar un halo de duda o de sospecha, con lo cual me parece fantástico que se investigue. Vuelvo a decirlo, pero que se investigue con jueces que quieren investigar y con fiscales que quieren investigar, no que quieren utilizar la justicia como una herramienta política para disciplinar, porque yo no solamente considero que esto es un ataque hacia la figura de Cristina Fernández de Kirchner, Juan Manuel, Mónica Farabelo te saluda, ¿cómo te va? Es un ataque, muy buenos días, Mónica, pero es un ataque hacia la dirigencia política. Con ciertos sectores del poder en Argentina no te puedes meter, porque terminás así. Siguiendo la lógica de tus argumentos y con este ataque que vos decís judicial hacia una figura como la vicepresidenta, que también fue presidenta, que está en ejercicio del poder, ¿qué queda para los ciudadanos comunes? ¿O esto es solamente un ataque a ella por su figura, por lo que ella representa? No, es lo que le quiero decir. Me parece que estamos en una situación de gravedad, porque se han violado principios constitucionales que afectan a todos los ciudadanos, no solamente a Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, yo el día de mañana, le doy un ejemplo, denuncio a una persona, se llega a un juicio y tiene que probar la inocencia, no, en todo caso yo tengo que probar la culpabilidad de la persona. Pero esto es un principio básico que se estudia, le diría que en el propedéutico de cualquier facultad de Derecho. No puedo creer que fiscales de la Nación y jueces de la Nación pueden sostener, o la aberración de la teoría Irurzun. Le doy un ejemplo que es muy claro, tanto que se hable y demás. ¿Usted sabe por cuál es la causa en la cual está detenida hasta el día de la fecha Milagro Sala? Sí, por defraudación. ¿Sabe cuánto el plazo, es la pena máxima que tiene ese delito? Son 6 años. Hace 7 años que está detenida. Sí. Entonces, explíqueme cuál sería el argumento por lo cual una persona que ha estado de derecho, que no ha intentado fugarse, nada por el estilo, tiene que estar esperando la sentencia firme. Y en todo caso, si así hubiese sido culpable y así hubiesen demostrado los estrados judiciales, ¿quién le va a devolver el año de más que está detenida la Milagro Sala? Y uno dice, parece que quiere, no sé, hablar...
por eso vuelvo a decir, hay algunos que defienden las instituciones y aquellos que decimos estas aberraciones parecería que somos atacados de la democracia. Y le voy a decir algo más grave con respecto a eso. Usted, vamos a imaginar, vamos a suponer, fue el alegato del fiscal, dijo lo que tenía ganas de decir, no tiene prueba, no dijo una sarta de sandeces jurídicas muy importantes. El juez, usted sabe que tiene que haber una imparcialidad también dentro de los actores que intervienen en el proceso. Por eso están las recusaciones y por eso están los apartamientos de los jueces cuando tienen cierta vinculación. Ese juez juega al fútbol con el fiscal. Usted va a decir, bueno, pero uno, viste, en un partido de fútbol puede jugar. Perfecto. Ahí ya sería bastante rayano de ser irresponsable a la hora de cumplir una magistratura como es la de ser juez de la nación. Compartir un espacio con el propio fiscal que va a, en este caso, busca una condena y el juez tiene que ser lo más imparcial, independiente, pertinente a la hora de poder fallar. No solamente eso, ¿a dónde iban a jugar al fútbol? A la quinta del expresidente Mauricio Macri. Buah, ya esto ya pasa a ser de un color un poquito mucho más oscuro. Pero supongamos que el juez se avala en algunas pruebas o que dice tener alguna prueba fiscal y condena a la expresidenta y a los demás imputados que hay. ¿Sabe quién va a ser la Cámara de Casación que va a revisar el juicio de Cristina Fernández de Kirchner? El juez Boninsky, no sé si lo han sentido nombrar, y el juez Hornos. Son los dos jueces que iban a jugar al pádel con Mauricio Macri a la Quinta de Olivo. Pero no solamente con ella, también que ahí podría decir, bueno, tiene una relación, no puede ir a jugar un presidente de la nación con jueces de la nación que tienen causas de índole de corrupción. No lo puede hacer. Pero bueno, ¿sabe qué pasa? Esa designación de Boriski y de Horno está fallado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como inconstitucional porque fue derivado por un decreto del Poder Ejecutivo que los designó en la casación, en la Cámara de Casación del Fuero Penal. Pero no solamente eso grave, usted como ciudadano, ¿qué puede hacer? Recusar a los fiscales, decirle de mal desempeño del funcionario público, que no se de haber sido parcial, de no haber sido independiente y todo lo demás. ¿A dónde cae? El Consejo de la Magistratura. Usted sabe que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, después de 16 años, determinó que una ley era inconstitucional y que queda en cabeza del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación el Consejo de la Magistratura, que a su vez la Corte está integrada por dos jueces que aceptaron ingresar a la Corte por un decreto de un presidente cuando es totalmente inconstitucional. Finalmente entonces, no ingresaron, ¿no? Por decreto pasaron por el Senado. No, aceptaron ingresar por decreto. Está bien, pero eso no, es una falta que lo hace, es una falta que lo hace lo hace que no puede, es lo mismo que un juez de la nación pueda justificar o hace una declaración justificando un golpe de Estado. Usted sabe que hay falta a la hora de analizar los pliegos, hay faltas que son gravísimas. Juan, hay un sistema en la Argentina que está oliendo a podrido muy importante. Entonces nosotros pedimos como ciudadano primero y segundo como dirigente político, no solamente que el Poder Judicial retome los cauces normales del debido proceso, sino fundamentalmente que también sean los encargados de depurar este tipo de acciones que la verdad el tema, Juan, es quién reforma la justicia, porque también es cierto que, no sé, Ollarvide era un juez en tiempos del kirchnerismo, después contó las cosas que contó Ollarvide. A ver, vuelvo a decirlo, Ollarvide, vuelvo a decir, el juez federal Ollarvide, ni siquiera fue designado, ni hablar que fue designado en su momento como lo establece la Constitución. Hay muchos jueces, usted no se olvide que fue Bonadío, el famoso juez de la servilleta de Corache. Bueno, entonces por eso vuelvo a decirlo. Entonces me parece que algunos actores de la política, de alguna vez por todas, tienen que empezar, que algunas veces les favorecen o por alguna intencionalidad y otras veces no les favorecen las cosas. Yo en eso coincido con vos totalmente, coincido en el doble estándar de la justicia, en los distintos tiempos de cuando de lo que la justicia huele como poder político. Perdón Juan, en lo que no, digamos, en lo que no creo es en que nadie, ni el peronismo, ni Juntos por el Cambio, el macrismo, como quiera llamarlo, estén libres de pecado para reformar la justicia.
¿Usted sabe quién lo designó al fiscal Luciani de la Justicia Federal? No, la verdad que no. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Entonces claramente vuelvo a decir que hay errores que son del sistema y hay graves cuestiones. Me parece que hay que empezar a revertirlas, vuelvo a decirlo. Se presentó un proyecto de ley que salió en su momento en el año 2013, si no me equivoco, que fue democratización de la justicia, que este fue el título mediático, pero que era una forma nueva de designación de jueces, un régimen evaluatorio propio y distinto de lo mismo, y que se acuerda lo que fue la posición, y casualidad vino un fallo de la Corte diciendo que era inconstitucional. Juan, el presidente actual de la Nación presentó un proyecto de ley que fue aprobado en senadores y en diputados, perdió estado parlamentario, debido a que diputados de esta fuerza política que fue gobierno hasta el 2019 se opuso a tratarlo. Me parece que en Argentina hay que empezar a discutir. Si no, yo le recomiendo, por ejemplo, que nadie va a poder acusarlo de que es un fiscal K, como en su momento se decía Gil Carbón, cambio de Casanelo, de Casal no se dice nada, que escuchen al fiscal Delgado que diga lo que es lo que le ha pasado en los últimos casos. Todas las causas que tomaba el fiscal Delgado, que vuelvo a decirlo, no puede ser considerado acá porque ha estado en causas que son contrarias a funcionarios de la administración kirchnerista, se la han sacado sistemáticamente cuando tenía una causa que involucraba a parte del establishment o a parte de la dirigencia política del expresidente Mauricio Macri. Juan, decirlo, léanlo, búsquenlo. Juan, se habló en las últimas horas de la posibilidad de un indulto. Ayer la vicepresidenta se refirió a esta posibilidad, dijo que no quería el indulto, que quería justicia. ¿Vos qué visión tenés puntualmente de eso, de la posibilidad de que se le indulte en caso de una condena? Un indulto, vuelvo a hacerlo, un indulto es cuando vos tenés una sentencia firme. En este caso, analizar esta situación me parece que buscan generar, ciertos sectores buscan generar la idea de una unidad en pos de una impunidad que nadie busca, así que no, yo descarto absolutamente. Me parece que lo que hay que hacer es darle a Cristina y a todos los ciudadanos, el margen del establecido por el debido proceso y el Estado de Derecho que tenemos los argentinos, nada más. Con eso simplemente, con que se analicen las pruebas fácticas objetivamente, a donde pueda ejercerse los derechos de defensa como corresponde, la verdad que no es necesario, no solamente no es necesario, sino que es tal mamarracho jurídico lo que están haciendo, pero es tal mamarracho jurídico, hay que ser muy militante de alguna fuerza política opositora o odiar demasiado a Cristina Fernández de Kirchner para darse cuenta que esto es una causa política, que esto es persecución. La verdad, sinceramente, porque vuelvo a decirlo, puede haber causas donde uno puede llegar a tener interpretaciones jurídicas. Usted sabe el viejo dicho que se dice en la Facultad de Derecho: la mitad de la biblioteca te da la razón, la mitad de la biblioteca te dice que no. Pero esto, la verdad, que son principios jurídicos. No se está sospechando a la presidenta, no se está enjuiciando a la presidenta por malversación de caudales públicos, por cohecho, corrupción. Es presidenta, supuestamente, según el fiscal Luciani, de una asociación ilícita. Y usted sabe que los derechos penales, en el derecho penal, usted va a juzgar a una persona de acuerdo a un tipo penal, en este caso asociación ilícita. Bajo ningún concepto una persona que elegida por la voluntad popular puede hacerse responsable de las acciones de las personas que están bajo su órbita. Eso es primer punto, porque el derecho penal de autor, luego al analizar la causa supuestamente de las 51 obras que están analizadas en esta causa, de la famosa causa de vialidad, los propios peritos de vialidad dicen que no ha habido ni sobreprecio, ni que las obras no se hayan dejado ejecutar, más, solamente 3 obras estuvieron suspendidas en el tiempo, es decir, no cumplieron con los plazos y se tuvieron que reasignar quién las ejecutaba y todo lo demás, por una decisión política cuando fue en el año 2015 que se tomaron y estas 3
estas 3 obras quedaron inconclusas, que podemos decir acá en la provincia de Entre Ríos, yo soy de la ciudad de Paraná, por ejemplo, el hospital de La Baxada nunca se terminó, porque también estuvo sospechado de que habían hecho corrupción. Ahora dejaron una ciudad capital de la provincia sin un hospital porque había que investigar supuestamente, y ¿en qué quedó? En nada. Juan Absolutamente Manuel, nada, pero el hospital no se terminó. Anoche el presidente hizo también en televisión una defensa a la vicepresidenta, no sé si pudiste verlo, ¿qué opinión te merece? No lo pude observar, compañero presidente. Sí leí algunos comentarios, obviamente, por a través de medios periodísticos, las redes sociales. La verdad que Alberto es una persona que viene de una familia judicial que hace 30 años que ejerce la profesión y que es profesor universitario de la Universidad de Buenos Aires sobre derecho penal. Me parece que lo que dijo fue contundente en materia de esta causa. Me parece que no tiene mucho, vuelvo a decirlo, no tiene análisis. No hay un análisis jurídico posible sobre lo que se vio. No hay más allá. Usted imagínese que el fiscal Luciani dijo que el sentido común determinaba esta causa. ¿Cuál es el sentido común? ¿Las tapas de los diarios? No, sí, claro, obviamente la justicia es la justicia y tiene que haber pruebas. Uno no puede jugar por sentido común, digamos, tiene que haber pruebas para condenar a una persona. Sí, yo por eso te preguntaba hoy, Juan, sobre más allá de la causa puntual, lo de López o la condena de Boudou, que pasó por un montón de jueces, incluso jueces, como vos marcabas hoy, puestos por el kirchnerismo. Digamos, si eso como si es eso lo que como militante es lo que te hace ruido o no. No, es que a mí técnicamente, vuelvo a decirlo, yo soy militante político, he tenido lugares de responsabilidad, he sido concejal de mi ciudad, he sido diputado nacional, soy diputado provincial, vuelvo a decirlo, no soy una persona ingenua. ¿Existen hechos de corrupción? Sí, sin lugar a duda, y nadie dijo que no, nadie dice que no. En ese sentido, vuelvo a decirlo, un presidente de la Nación, a simple firma del presidente de la Nación, tiene a su cargo 16.000 personas que son designados por el presidente de la Nación. Eso se entiende, digamos, y lo mismo, digamos, a Macri la justicia lo absolvió en Ara San Juan por decir que él no estaba al tanto del espionaje a los familiares. Digo, bueno, y a Cristina la van a condenar por decir que no estaba al tanto de lo que hacía López. Por eso Juan, lo que te pregunto, por eso radica la importancia de las pruebas y de las distintas varas de la justicia. Yo lo que te preguntaba, ¿cuál es la prueba que vincula a Lázaro Báez con Cristina Fernández de Kirchner? Los contratos de locación de los hoteles. Sí, una compra de tierra que estaba en lindera al hotel de Cristina Fernández. Por escritura pública. Sí. Vuelvo a decir, serían los peores igual, del mundo. Juan, reconoceme que es raro igualmente. Por eso te digo, despojémonos de la causa, para que no parezca que le estamos dando más validez o menos validez a las pruebas que el fiscal Luciani dice tener. Reconoceme que es raro que alguien que era empleado de banco antes de que empiece el kirchnerismo se convierta en la constructora más importante de Santa Cruz, se ha beneficiado con un montón de obras y además tiene vínculos con la familia, con el matrimonio presidencial, con Cristina y con Néstor, en los hoteles, le vende tierras. Digo, no es normal que un presidente le compre la tierra a una consulta. Le hago una consulta. ¿Cuál sería el tipo penal que se podría en ese caso? No, es una cuestión más ética la que te estoy planteando. Podría ser una relación privilegiada. Sí, hay un derecho penal, hay un tipo penal que establece de el usufructo que se puede sacar de tener los vínculos ahí. Sí. La están juzgando por la asociación ilícita. Por eso te empecé la pregunta diciéndote, corramos la causa. No te hablo de la causa. Estamos hablando de la causa. Bueno, pero por eso yo lo que te planteo es otra cosa. Vos como militante, si esas cosas son... Yo hoy te preguntaba si vos creías en la honestidad de Cristina. Por eso te decía, si no te hace ruido lo otro. Creo. Sí. No, es que no solamente creo, es que estoy convencido de la honestidad de Cristina Fernández de Kirchner. No es una cuestión basado en que, obviamente, en criterios que son subjetivos. Por ende, entiendo que no son compartidos por la mayoría, más. No pueden ser compartidos por una persona que
por amigos míos que no comparten mi misma opinión política. Vuelvo a decirlo, pero a mí me parece que a la hora de llegar a la justicia, donde tiene que condenar a una persona, no se puede manejar por elementos subjetivos, se tiene que manejar por elementos totalmente objetivos. Totalmente, en eso estoy totalmente de acuerdo con vos. No se trata de una cuestión de sentido común ni de nada, por eso te aclaraban la pregunta de antemano, que no te estaba hablando puntualmente de esa causa. Vuelvo a decirlo, pero, a ver, y tampoco voy a partir de la ingenuidad. Vuelvo a decir, es casi, le diría, casi imposible no tener vinculaciones con los sectores privados. Un dirigente político no es que vive en un termo o vive en una burbuja de cristal totalmente alejado. Lo que no tiene que hacer ningún dirigente político es cometer hechos ilícitos de ninguna índole. O sea, eso, y si así lo hiciera, tiene que existir un proceso penal a donde se ejerzan todas las herramientas que establece nuestra legislación y que un juez determine la culpabilidad, el marco de culpabilidad o no de una persona dentro de las reglas del juego que establece nuestra Constitución. Te hago la última. Mónica te preguntaba por la entrevista que dio el presidente ayer, vos decías que no lo habías visto, pero por ahí habías leído hoy las declaraciones. Tuvo para mí una muy desafortunada en referencia a lo que pasó con el fiscal Nisman, y a Luciani dijo, ojalá que no haga lo mismo que el fiscal, que hasta donde sabemos se suicidó. ¿Qué te pareció leer eso? Vuelvo a decirlo, lo del fiscal Nisman, ¿está comprobado en la justicia que recibe un homicidio? No, pero pongamos que fue un suicidio, digo, pero esa comparación bien, y eso es para mí no es una, digamos, para mí yo personalmente no lo hubiese hecho. Yo no lo hubiese hecho. Sí me preocupa, y creo que la justicia lo ha determinado, que ha impuesto mayor custodia policial y demás, me parece fantástico, porque si hay alguien o un grupo de personas que nos interesa, como fue en el caso de Nisman, y en este caso es la garantía de la seguridad de las personas, y que se demuestre lo que se iba en el caso de Nisman se iba a demostrar en la famosa audiencia que iba a ser el lunes posterior al hecho de la muerte del fiscal. Que de esa muerte haya habido consecuencias políticas donde algunos sectores se vieron favorecidos, no me quepa la menor duda. Pero Juan, eso meramente, vuelvo a decir, especulación subjetiva de uno. Hasta ahora sí la justicia no ha avanzado, y lamentablemente, vuelvo a decirlo, estamos hablando que esto fue en el año 2015, estamos en el año 2022, todavía estamos discutiendo. Entonces me parece que también ahí radica el mal funcionamiento de la justicia argentina. Sí, totalmente. Ahora sí te hago la última. Vos recién decías, yo si en el lugar de Alberto Fernández no lo hubiese hecho. Esa comparación no, pero tampoco me parece que... Ahora, tendría que verlo bien, porque la verdad es que desconfío muchas veces de algunos recortes que se pueden hacer, pero nada más. Está bien. Con más de 2 años, casi 3 años de la gestión de Alberto Fernández, que fue una estrategia en su momento electoral de Cristina muy exitosa para ganar las elecciones, después ¿sentís que funcionó para gobernar? ¿O lo que sí le sirvió para ganar? ¿Le sirvió para gestionar o fue un error? Como coalición, error no, porque fue una coalición electoral que, de mi humilde punto de vista, permitió que se pusiera fecha de vencimiento a un modelo de país que excluía a la mayoría de los argentinos. Más que un modelo de país, era un modelo de negocio, un plan de negocio, como dicen los empresarios y los CEOs. La verdad que no. Ahora, que a la hora de gestionar ha habido funcionarios que funcionaron y funcionarios que no funcionaron, y que los problemas de los argentinos, como es el caso de la espiral inflacionaria, no solamente no se solucionaron, sino que en muchos casos se vieron incrementado. La verdad que negarlo sería de necio. Uno trata de no serlo. Hay muchísimas dificultades. Nos tocó gobernar el país en casi le diría una tormenta perfecta, en un proceso de endeudamiento con organismos internacionales, que es muy distinto a tener endeudamiento con particulares. La verdad, muy condicionado a la política económica de nuestro país. La frutilla del postre viene a ser
una pandemia que se decidió, eso fue una voluntad política, castigar la economía argentina pero proteger la salud de los argentinos. Creo que en ese sentido se logró el objetivo que teníamos, que era evitar que nos pegara de lleno, a pesar de la cantidad de muertes que se llevó puesto el COVID. Usted imagínese si no hubiese sido con las medidas de aislamiento y de cuidado que se tomaron, lo que hubiese sido en la Argentina, en donde se pedía aislamiento, por ejemplo, en barrios y en asentamientos a donde es imposible el aislamiento de personas, no como en otras partes del mundo. Y la verdad, y luego, para colmo de males, tenemos un proceso inflacionario que se le suma ya al proceso inflacionario propio argentino, que es un proceso inflacionario a nivel mundial. Ahora, esto no justifica, esto no sirve como una excusa para decirle a los argentinos y a las argentinas que no hemos podido, hasta el momento, darle vuelta, torcer el brazo a este proceso de inflación, que es un proceso claramente que tiene multicausal. Hay un problema fiscal que eso afecta, hay un problema de emisión que eso también afecta, y hay un gran problema también, además de los factores externos, de especulación en ciertos concentrados de la economía argentina. Y esto no lo hemos podido resolver, claramente no. Y a pesar de los esfuerzos que se pueden haber hecho, más o menos, mejor o peor, este proceso nos impacta a todos, y fundamentalmente le impacta a los que menos tienen, que son, sin lugar a dudas, que esos sectores que más acompañaron la propuesta del Frente de Todos. Así que todavía estamos a tiempo de poder cumplir nuestro contrato electoral, y si no lo cumplimos el contrato electoral, estoy convencido que el pueblo es muy sabio y sabe a dónde castigar o favorecer a los gobiernos que representan sus intereses. Juan, muchas gracias como siempre por el tiempo, un abrazo grande. No, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Juan Manuel Jus, diputado provincial del peronismo, hombre de la Cámpora, hablando, bueno, primero de lo que pasó ya hace un par de días con el pedido de condena a Cristina, después el alegato virtual de la vicepresidenta y la nota de Alberto Fernández ayer, que yo vi, el propio presidente lo dijo en la nota, muchos me decían que no venga, como si ir a ATN fuese ir a campo enemigo, que muy probablemente lo sea, ¿no? Por la posición que tiene un medio de comunicación tan importante del Grupo Clarín. Más allá de esto, yo vi un hombre realmente, ¿cómo decirlo para que no irrespetar la figura de un presidente, pero como perdido en algunas cosas, ¿no? Sí. Y después con una frase que creo que fue como el colorario, fue tremendo. La frase de cuando hace mención a la muerte de Nisman y dice, lo que tenemos hasta ahora es que es un suicidio, ojalá Luciani no haga lo mismo. Digo, no, primero eso es terrible. Tremendo. Eso es tremendo, y aparte que lo que tenemos hasta ahora no es un suicidio ni es un crimen, es una muerte dudosa. Sí. Digo, está la investigación abierta, no hay nada cerrado. No es ni un crimen ni es un suicidio, y por eso la investigación sigue abierta. Y cuando se desconocen los motivos de una muerte, siempre la carátula es muerte dudosa. Entonces, hasta en eso... sí, y después algo que sí me preocupaba dejarle en claro a Juan, digo, más allá de la valoración, que yo creo que incluso la valoración la tiene que hacer de las pruebas de Luciani. Hay mucha gente que repite, contundente alegato de Luciani, o es una payasada. Yo creo que uno tiene que tener la humildad necesaria para decir, yo no sé cuán contundente es o cuán payasada es, porque creo que lo deben analizar. Nosotros ayer hablamos con un abogado constitucionalista que tenía una postura muy fuerte, ahora con Juan Manuel Jus, que tuvo la amabilidad de atendernos, que tiene una postura lógicamente en sentido contrario. Pero digo, sacando la cuestión de la causa, que lo deberá determinar la justicia, y que es importante que juristas del país, constitucionalistas, den fe de qué es lo que se está haciendo con estos temas.